¿Recuerdan ustedes esto? Fíjense en la segunda columna, movimientos automáticos, características de que aprendidos y además graduables y además adaptables. Eso los diferencia completamente de los movimientos reflejos. Bien, pues vamos a donde estábamos. Habíamos terminado de hablar de un ejemplo de movimiento reflejo boliviano, que es básicamente un reflejo mecánico, en el que destacábamos los componentes que son de interés clínico en cualquier evaluación que se haga. Particularmente lo que se refiere a la vía aferente, el centro de integración y la vía aferente. Por supuesto, además, cuál es el estímulo efectivo y cuál es la respuesta, como parte del proceso de evocar. Además de ese que hemos mencionado aquí, he puesto algunos pocos de los muchos reflejos osteotendinosos que tenemos. Osteotendinos y neurálgicos es prácticamente sinónimo, que los podemos usar indistintamente. Ven ustedes que en sus prácticas, si no lo están haciendo, pues van a hacer una larga lista de movimientos reflejos, de operaciones de reflejos, donde ustedes tienen que aprender a evocarlos, a provocarlos y a interpretarlos. Entonces eso va a verse dentro de las actividades prácticas, ahora ya dentro de un formato de competencia. La idea es que ustedes se vuelvan competentes para hacer esos reflejos, no solamente hacerlos, no solamente varía el porteo, pero sí interpretarlos. Y eso es lo que les diferencia de todos los que no saben la neurofisiología de los reflejos. Una palabrita acerca de los reflejos cutáneo-mucosos. Estos también son reflejos medulares, pero son de otro formato. Dentro de esos reflejos cutáneo-mucosos hay gran cantidad de reflejos de la cavidad de la extremidad craneal, los reflejos de los músculos de la cara. Yo he buscado los reflejos cutáneo-mucosos básicamente medulares y he encontrado algunos que me parece interesante que los destaquemos. Fíjense, ahí tenemos los reflejos cutáneo-abdominales. ¿En qué consiste un reflejo cutáneo-abdominal? Teniendo a su paciente echado y cómodamente relajado, ustedes se acercan con algo que puede generar un estímulo. Un bolígrafo, la punta de un alfiler, cualquier objeto no punzante, sino puntiagudo, que vayan a poder aplicar sobre la piel del abdomen. Cada vez que ustedes desplacen ese objeto desde la porción periférica hasta la línea media de la piel del abdomen, van a ver cómo el músculo que está subyacente, en este caso estamos hablando del recto anterior abdominal y los oblicuos, se va a contraer. Y lo que va a pasar es que el ombligo se va a desplazar hacia el lado estimulado. Hay 3 niveles de reflejos abdominales: el superior, el medio y el inferior, que corresponde definitivamente a las porciones de la pared abdominal. Pared abdominal superior es aquella que corresponde prácticamente a la media, al flanco, y la inferior a la posibilidad. ¿Por qué es importante destacarlos, dado que la respuesta es siempre la misma? Porque los niveles de integración, o sea, los niveles medulares, donde se radica la sinapsis de cada uno de estos niveles, son diferentes. Aquí les hemos puesto un pequeño listado de los niveles para el reflejo cutáneo superior, desde 6 hasta el 9. ¿De qué es? Dorsal. Entonces, el nivel metamérico de la médula, nivel dorsal, 6 hasta 9, es capaz de evocar el desplazamiento del ombligo hacia el lado estimulado cuando estimulamos la piel de la porción del hipocampo.
El del medio, de D9 a D11, básicamente el más importante sería el de 10, y el inferior de E11 a D12. Probablemente el más importante sea el D11. Fíjense ustedes, un reflejo simple, fácil de evocar, pero que tiene una mecánica completamente diferente a los reflejos miotáticos u osteoterminosos. Aquí no estamos estimulando un tendón, no estamos elongando ningún músculo, estamos estimulando la piel. A ese le vamos a añadir uno que es tremendamente importante, es el reflejo plantar. El reflejo plantar, cuando es normal, provoca que, al estimular la piel de la porción inferior del pie, en su borde externo, los músculos de los dedos se contraigan, provocando la flexión tanto del dedo gordo como de los otros 4 dedos del pie. Entonces, la respuesta normal al provocar la estimulación de la planta del pie es la flexión de los dedos, flexión plantar. ¿Ok? Destaco este hecho porque la alteración de este reflejo nos evoca una condición muy conocida, que es el signo de Babinski. Cuando se provoca el signo de Babinski al evocar este reflejo, estimulamos la porción plantar, desplazamos nuestro estímulo por el borde externo de la planta del pie, y la respuesta, en vez de la flexión, es la extensión del dedo gordo del pie y la apertura en abanico de los otros 4 dedos. Ese es el signo de Babinski. Es un reflejo, es una respuesta anormal del reflejo plantar. Y se da siempre que hay una lesión que suspende el control y la regulación motora sobre la metámera S1, S2 de la médula espinal. Entonces, para aclarar la cosa, cuando hacemos una estimulación de esa región plantar, activamos la metámera S1, S2, que provoca una respuesta de flexión. Normal, como cualquier otro reflejo miotático. Pero si la vía descendente que controla a las motoneuronas de ese nivel está dañada o alterada, la respuesta cambia y aparece el signo de Babinski. Una extensión del dedo gordo básicamente y la apertura del resto de los dedos del pie. Entonces, en clínica eso es muy importante porque cada vez que hay un proceso paralítico en la mitad inferior del tronco, se debe practicar el reflejo plantar para ver si la lesión es central, vale decir, por encima de la médula S1, S2, o periférica, desde ese nivel hacia afuera, a través de la vía final común de los nervios que están inervando aquí. Bien, sin más digresión, vamos a ver que estos reflejos, ¿dónde estamos? Están dentro de esta respuesta general. Estos son reflejos flexores. Los reflejos flexores están construidos para básicamente evitar daño tisular. Y aquí tenemos un ejemplo. Fíjense ustedes, estamos aplicando un estímulo doloroso en este caso, porque le estamos poniendo fuego en la yema del dedo a alguien que se ha dejado, y bueno, ¿qué es lo que va a hacer ese alguien? Ni bien se entere de que le estamos poniendo fuego en la yema del dedo, lo que va a hacer es alejar su dedo, incluso todo el miembro superior, de la fuente del estímulo. Es lo mismo que hemos mencionado en los cutâneos, pero esto está claramente definido en las extremidades. Fíjense ustedes que cada vez que aplicamos un estímulo nociceptivo, esa es la clave de la historia, nociceptivo. ¿Qué es nocicepción? Percepción del dolor.
Entonces, un estímulo doloroso, ya sea por calor, ya sea por frío, ya sea por presión, le damos un martillazo, etc. Cada vez que provocamos dolor en un segmento de nuestras extremidades, la respuesta es el alejamiento, en realidad, de ese segmento corporal de la fuente de estímulo. Si lo estuviéramos aplicando en la en la palma de la mano, digamos, casualmente apoyado nuestra mano en una plancha, caliente, ¿cuál va a ser la respuesta que vamos a esperar? La flexión del miembro superior para que se aleje de esa fuente de estimulación, ¿cierto? Por eso es que se llama reflejo flexor. Siempre está hecho para alejar el segmento estimulado de la fuente de estimulación. El circuito es el que estamos dibujando aquí, una vía aferente que está llevando información sensitiva, dolorosa, hacia un determinado nivel de la médula espinal, donde se establece una relación sináptica entre la información sensorial y la respuesta motora. Pero fíjense, aparece un elemento diferente. Aquí hay otra neurona que está conectando la vía aferente, o sea, la información sensorial, con la respuesta motora. Esta es una interneurona. Y en la existencia de esta interneurona muy humilde, le pone algunas características fascinantes a este reflejo. Entonces, este ya no es un reflejo monosináptico, es un reflejo bisináptico. Ya hay dos sinapsis. Cuando hay una otra neurona intercalada, podemos esperar que la respuesta que se va a evocar va a ser más compleja que la de una sinapsis monosináptica, de un reflejo monosináptico que siempre es la misma respuesta. ¿En qué cambia la existencia de esta interneurona? En un problema de localización. Veamos teleológicamente qué músculo nosotros deberíamos contraer si deseamos alejar la palma de la mano de la fuente de dolor. ¿Qué músculo deberíamos nosotros contraer para que eso ocurra? Entonces vamos a ver que es básicamente el bíceps que se tiene que contraer para que el antebrazo se aleje de la fuente de dolor, ¿cierto? Muy bien. Entonces este reflejo flexor, cada vez que se activa la palma de la mano, va a activar al músculo bíceps braquial o a los músculos flexores del brazo. Ok. Estímulo, respuesta. Estímulo, respuesta. Dolor, flexión. Ahora, díganme ustedes, ¿cuál sería la respuesta inteligente de nuestra médula si en vez de estimular la palma de la mano, estimuláramos el dorso de la mano? Si le aplicamos con toda saña nosotros un pinchazo en el dorso de la mano, ¿se movería, se contraería el bíceps? No, porque si lo hacemos se va a terminar de enterrar el bíceps en el estímulo. ¿Cuál sería la respuesta inteligente? La contracción del tríceps para que la mano se aleje. ¿Ok? ¿Cómo es posible que estimulando la región de la palma se contraiga un músculo protector, en este caso el flexor, el bíceps braquial, y estimulando el dorso se contraiga un músculo completamente diferente, en este caso el tríceps extensor? ¿Cómo es posible que eso ocurra? Es posible gracias a la pequeña interneurona, que va a ligar las fibras que están viniendo de la palma con las motoneuronas de los músculos flexores. Pero va a ligar las fibras dolorosas que están viniendo de la parte del dorso de la mano con las motoneuronas extensoras. Dado de esa doble inervación,
Entonces vamos a poder, siempre que se produzca un estímulo en la palma, alejar. Si se produce el estímulo en el dorso, alejar. Siempre vamos a hacer un reflejo de alejamiento. Y eso ocurre no solamente con este movimiento de flexión-extensión. Imagínense ustedes que el estímulo doloroso esté produciéndose a nivel del quinto segmento cervical C5 en el hombro. Ustedes reciben un cuerpo punzante sobre la piel del hombro. ¿Cuál será la respuesta correcta de nuestra médula espinal? Entonces, bajar el medión del hombro, ¿cierto? Se contraerán los músculos que están bajando el hombro. En eso consiste ese reflejo. No en alabar, no en subir, no hacer flexión, nada, sino en reducir, bajar, descender el medión del hombro. También es el mismo circuito, pero conectando neuronas con información sensorial dolorosa de la piel del hombro con músculos que van a descender el medión del hombro. ¿Okay? Hay entonces toda una ingeniería de esas conexiones de interneuronas que relacionan una parte de la piel con un determinado grupo de músculos que lo que hacen es alejar básicamente el segmento corporal de esa región de la piel. ¿Cuáles son los componentes de este reflejo flexor? Fíjense ustedes, los podemos identificar. Sí, es relativamente fácil. ¿Cuál es el estímulo? El estímulo es cualquier lesión sobre la superficie de la zona. Entonces nosotros podemos aplicar un pellizcón, fuente de calor, punzada, corte, etc. Ese es un estímulo. ¿Cuál es el receptor? ¿Quiénes van a percibir aquello? Las terminaciones libres no susceptibles. Esos son los receptores que se encargan de activarse cada vez que hay una lesión tisular. Hay lesión tisular, se activan esas terminaciones libres. Y su guía aferente son los nervios, diferentes nervios que van a inervar esa región de la piel. En el caso del dedo índice, de la porción palmar del dedo índice, ¿cuál será el nervio que se va a activar? El nervio mediano. El mediano inerva toda la palma de la mano. Pero si fuera del dorso, ¿cuál va a ser el nervio que se va a activar? El radial, la porción sensorial del radial. Si fuera la porción inferior del canto del iris. Y han vendado las respuestas, ustedes son demasiado inteligentes. Sería el cubital. Fíjense, diferentes lugares, diferentes nervios y sobre todo diferentes estímulos. Porque las sinapsis medulares que dan origen a las respuestas motoras del nervio radial están en diferentes niveles que las que vienen del mediano o que las que vienen del cubital. Por lo tanto, las respuestas establecidas por esas interneuronas van a ser diferentes. ¿Estamos? ¿Está claro? Ok, centro de integrador entonces, las interneuronas del nivel del dermatoma de piel estimulada. Eso es importante. La vía eferente, el músculo abductor de la región cutánea estimulada. En este caso estamos hablando de músculo abductor. ¿Qué significa abductor? Que abre, separa, aleja. Y esa es una extensión del concepto de abducción. Nosotros cuando clasificamos a los músculos, los clasificamos en flexores, extensores, abductores, aductores, en el sentido de que alejen o acerquen los segmentos corporales hacia el eje corporal. En este caso estamos hablando de que alejen o acerquen a la fuente de estimulación. Si la estimulación es palmar, la abducción es el alejamiento, la flexión. Si la estimulación es
dorsal de la mano, la respuesta es la abducción, pero hacia abajo. En otras palabras, sería una abducción. Y la respuesta del incremento del estímulo nociceptivo. ¿Es útil este reflejo? Obviamente es de lo más útil porque nos va a servir para preservar nuestra integridad anatómica. Por supuesto que sí. Ahora compliquemos un poquito más. Hemos visto reflejos monosinápticos, reflejos bisinápticos. La diferencia es la variabilidad de la respuesta en los reflejos bisinápticos. Y ahora vamos a ver los reflejos polisinápticos. El representante más conocido y útil de los reflejos polisinápticos en la vida diaria es el reflejo extensor cruzado. Reflejo extensor cruzado. Este es un reflejo que viene en combo. ¿Por qué viene en combo? Porque cuando se produce el reflejo flexor en las extremidades, particularmente en las extremidades inferiores, se evoca el reflejo extensor cruzado. ¿Ok? Si no hay reflejo flexor, tampoco va a haber reflejo extensor cruzado. ¿En qué consiste esto? Imaginen ustedes estar caminando en la noche en una misión fumando hacia su refrigerador. Ahí están las deliciosas chuletas que habían traído o ese pedazo de queque que están guardando celosamente nuestro hermanito menor. Y entonces en la noche, asumiendo que todos se están durmiendo, se deslizan pues desde la cama hasta el refrigerador con los pies descalzos para no hacer ruido, y resulta que el hermanito menor, conociendo su costumbre de hacer eso y comerse su pedazo de torta, ha sembrado de tachuelas la puerta del refrigerador. Y ustedes en la oscuridad pues no van a ver las tachuelas. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a sentir las tachuelas el momento que las pisen. ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Va a haber algún reflejo? Sí, ¿qué es el reflejo? El reflejo flexor. Están produciendo dolor en la planta del pie y entonces se va a contraer el músculo flexor, los músculos flexores de la pierna, para que no siga produciéndose la flexión. ¿Qué pasaría si no existiera el reflejo extensor cruzado? ¿Qué pasaría si ustedes pisan una tachuela e inmediatamente se recorre, se flexiona todo su miembro? ¿Qué pasaría si no hubiera este otro reflejo? La gravedad haría que se caigan, porque se quedan sin apoyo. Fíjense ustedes, si están pisando las tachuelas, están apoyando su peso sobre el piso. Pero este reflejo va a hacer que dejen de tener ese apoyo. ¿Y qué va a pasar si no hay ninguna respuesta? Pues se van a caer ruidosamente, se van a sacar la mugre. Pero no, la naturaleza ha previsto aquello y ha dicho, no, seamos piadosos, no dejaremos que se saque la mugre. Vamos a poner el reflejo extensor cruzado. Ni bien se evoca el reflejo flexor, hay otras interneuronas que van a atravesar la línea media del nivel medular correspondiente y van a ir a inervar a motoneuronas que hacen exactamente lo contrario que las del reflejo flexor. Si las del reflejo flexor están estimulando los músculos flexores del muslo, el extensor cruzado, las interneuronas del extensor cruzado van a ir a los extensores del músculo. Y lo que van a hacer es que este segmento corporal, el músculo contralateral, se contraiga. Y de hecho, al contraerse, se va a volver el punto de apoyo. Entonces, gracias a esta acción, lo que vamos a conseguir es que nosotros tengamos una respuesta que hace que el segmento contralateral se vuelva nuestro punto de apoyo. Se ha producido una extensión
que nos va a prevenir de recibir daños adicionales por presionar la piel. ¿Cómo se produce eso? Por este sistema de conexiones. ¿Dónde estamos? En el determinado nivel segmentario de donde están viniendo los estímulos nociceptivos, hay no solamente las interneuronas hacia los músculos flexores, sino otras interneuronas que cruzan la línea media y van a terminar inervando los músculos antagonistas de este medio. Un nuevo concepto. Antagonistas. Agonista, un músculo o un movimiento es agonista cuando provoca una acción. Por ejemplo, el flexionar el antebrazo sobre el brazo está a cargo del músculo bíceps por aquí. Entonces, para la flexión del antebrazo, el agonista es el bíceps. ¿Y cuál es el que se opone a esa acción? Es el tríceps. Ese resulta ser el antagonista de la flexión del antebrazo sobre el brazo. Aquí estamos aplicando el mismo concepto. ¿Cuál es el músculo antagonista de la flexión de los músculos de la pierna? Los extensores de la pierna contralateral. Entonces, terminando ya todo el reflejo, cada vez que se produce la activación de los músculos flexores de la extremidad inferior, se va a producir al mismo tiempo la activación de los músculos extensores del lado contrario. ¿Eso se produce solo en las piernas o se produce también en las extremidades superiores? Pregunta para ustedes. ¿Qué piensan? Los que piensen que solo en las piernas, levanten las manos. Ya no sean tímidos, díganlo, yo pienso eso. 1, 2, 3. Los que piensen que se produce también en las extremidades superiores, levanten las manos. Oh. Democráticamente se produce en las extremidades superiores entonces. ¿Ok? Sí, ese es un hecho. Esa reacción se produce en los músculos de las extremidades superiores, tanto como la de las extremidades inferiores. Y en las extremidades superiores es un atavismo, que también es funcional, pero que se da sobre todo en animales cuadrúpedos, por supuesto. Y nosotros que nos hemos vuelto bípedos, lo conservamos, lo llevamos como un recuerdo de antaño del proceso evolutivo. Pero está ahí y tiene también su uso clínico, por supuesto. Además de estos, que son reflejos polisinápticos relativamente simples, vamos a ver que los reflejos polisinápticos, por definición, son reflejos que se dan a través de hiperneuronas, igual que para los reflejos polisinápticos, se producen gracias a interneuronas. Pero hay interneuronas que van a poder conectar diferentes grupos musculares dentro de un mismo nivel medular. También van a poder conectar músculos contralaterales de un determinado nivel medular. También van a poder conectar músculos, motoneuronas, que estén por encima o por debajo de estos niveles de estimulación. Vale decir, si yo estimulo el nivel lumbar 3, voy a activar la metámera del lumbar 3, pero estas interneuronas de repente se extienden al lumbar 1, al lumbar 2, al dorsal 1, tal vez hasta cervical, y a través de toda la médula espinal vamos a ver esas interneuronas conectando con motoneuronas del mismo lado del estímulo o del lado contrario del estímulo. Fíjense que lo que se está produciendo, no sé por qué se ha expandido tanto esta cosa. ¿Y ahora cómo hago para ir otra vez? De nuevo. No quiero muchas ganas de trabajar eso. Aquí tenemos una representación de esas interneuronas que se están extendiendo como una red de cada nivel medular, a los diferentes niveles medulares. Van a interconectar entonces finalmente todas las motoneuronas
de toda la médula espinal, formando unos fascículos que están rodeando muy cercanamente la sustancia gris, que son los fascículos propios de la médula. ¿Ok? ¿Estamos? Algunos ejemplos de estos circuitos reflejos polisinápticos. La reacción de apoyo. Esta imagen graciosa nos está representando exactamente de lo que va a ocurrir en este animalito cada vez que se estimula la planta del pie. Vean ustedes que se va a producir un movimiento de desplazamiento hacia adelante del segmento contrario y después una contracción del segmento ipsilateral. Y esto va a irse reproduciendo porque cada vez que hay esta reacción de apoyo se va a ir produciendo un desplazamiento del segmento contralateral. ¿Y cuál es el resultado? La marcha, ¿no es cierto? Este animal va a empezar a caminar. Y en este caso lo estamos haciendo caminar de dos patas. Lo hemos vuelto quita, porque estamos sosteniendo la parte superior de su cuerpo. Entonces, un ratón puede caminar con dos patas, sí puede caminar con dos patas. Ustedes que tienen mascotas van a ver que sus mascotas pueden hacerlo muy fácilmente. Su perrito se pone a caminar de dos patas cada vez que esté interesado en lo que ustedes tienen en la mano, sobre todo si tiene olor a comida. Dame. Pero eso también obviamente está en las cuatro patas. Ellos van a poder hacer un movimiento coordinado de los músculos de la marcha de las cuatro patas gracias a estas interneuronas. Otro ejemplo de esto el reflejo de la marcha en una cinta sin fin. Fíjense ustedes, si a un animal le cortamos la médula espinal a nivel cervical y después de que se haya recuperado de la fase del choque espinal, lo ponemos sobre una cinta giratoria, él va a poder hacer reacción de apoyo, se va a mantener erguido en las cuatro patas, y si movemos la cinta giratoria, pues va a empezar a marchar espontáneamente. ¿Qué pasará? Pregunta para ustedes. Si yo, con toda mala intención, voy acelerando la velocidad del desplazamiento de la cinta. Al principio se estaba moviendo despacio, entonces el animal iba haciendo sus movimientos de marcha por las cuatro patas. Pero si voy acelerando la cinta, ¿qué pasará con el animal? Pues va a empezar a acelerar también su marcha. Y si sigo acelerando la velocidad de la cinta, ¿qué va a hacer este animal? No se va a caer. Va a cambiar su patrón de movimiento. Va a empezar a desarrollar movimientos de galope. Como cuando un caballo empieza a correr en un campo, hace un movimiento de galope, ¿no es cierto? Pues exactamente lo mismo va a hacer cualquier animal. Pero cuando la cinta se mueve lo suficientemente rápido, en vez de hacer el desplazamiento alternante de sus cuatro extremidades, de sus cuatro patas, va a cambiar y va a empezar a galopar. ¿Por qué? Porque así se desplaza más rápido. Ese también es una respuesta a la estimulación en su reflejo horizontal. Pero el que más me impresiona y me asombra es este reflejo. Fíjense ustedes, un gato que se está rascando. Podemos ver en un perro, todos los perros lo hacen, sobre todo los que tienen pulgas, pues se rasca. ¿En qué consiste la respuesta del rascado? En desplazamiento de la patita trasera hacia un lado de su segmento corporal, apoyarse en un determinado punto de ese segmento corporal y empezar a hacer movimientos alternantes, un vaivén de ida y vuelta sobre ese lugar. Es una respuesta bastante compleja, ¿cierto? Pues si a un animal, por ejemplo, a nuestra mascota preferida, le ocurre una lesión medular que secciona su médula, al cabo del tiempo, después de recuperarse de toda la fase de choque espinal, ese animalito va a ser capaz de realizar reflejos de rascado cada vez que nosotros estimulemos
suavemente alguna región de su cuerpo. Estimulación táctil va a generar entonces una respuesta de rasgar. Pregunta para ustedes: ¿qué pasará si yo con toda malicia voy desplazando el punto de estimulación de la superficie del cuerpo de ese animal? ¿Qué pasará con la patita? ¿Se queda en el primer lugar o me persigue? Lo que va a hacer es seguir el lugar de estimulación, se va a ir desplazando. Lo maravilloso de esto es que ese animal no tiene cerebro. Es solo su médula la que está haciendo todo este trabajo. Bien, para felicidad de algunos y pena de otros, ustedes van a tener que lidiar con muchos reflejos de este tipo. ¿Por qué? Porque en las prácticas de neurofisiología, dentro de su capacitación, de sus adquisiciones de competencias, van a tener que evocar un montón de reflejos que pueden ser monosinápticos, bisinápticos, polisinápticos, etc. Discriminar entre ellos y saberlos evocar. Así que no les envidio la tarea, pero es relativamente simple. ¿Qué es lo que necesitan saber básicamente? Neuroanatomía. Y de la más simple, ¿cuáles son las vías nerviosas periféricas? ¿Son nervios periféricos? ¿Cuál es la distribución metamédica? ¿Dónde están llegando los diferentes hematomas? ¿Y cuál es la distribución miotónica? ¿A dónde están yendo los diferentes nervios y nervios de nuestros músculos? Con esos conocimientos ustedes pueden, sin más trámite, hacer todos los requisitos del llenado de las estructuras involucradas en cada reflejo. No es tan complicado. Vamos a dejar pendiente esto. Y vamos a dejar en realidad pendiente lo que viene a continuación. ¿Cómo hago para minimizar esto? No quiero dejarla oculta, pero activa. Quiero minimizarla. Ya. Creo que nos hemos salido demasiado. Ahí puede ser. Ya, eso, genial. Entonces nos vamos al siguiente tema. Pues el tema de hoy, porque estamos muy atrasados, vamos a hablar de motricidad automática. ¿Recuerdan ustedes las características distintivas? Eran que son, uy, qué mala suerte tengo y eso me fue la hora. Tenemos mala suerte, muchachos. Se fue la hora. Vamos a trabajar con motricidad automática mañana. ¿Ok? Ahora entréguenme sus fichitas. Yo me encanta.